Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En el 2010, en plena euforia por la estrategia de combate a la delincuencia, la llamada guerra contra las drogas, Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunciaron que 8 penales serían construidos y operados por empresas privadas para renovar un sistema penitenciario con 20 años de atraso y apoyar la estrategia de seguridad. Pero la administración encabezada por López Obrador busca renegociar esos contratos porque tras una revisión encontraron que son perjudiciales para la hacienda pública. Así lo dijeron. Veamos el contexto. Los contratos otorgados a empresas privadas para la construcción y operación de penales federales durante el gobierno de Felipe Calderón causan un daño a la hacienda pública. El presidente López Obrador informó que estos 8 convenios, firmados en 2010 y 2011, se dieron en condiciones perjudiciales para el Estado mexicano. Según información oficial, de los 22.776 millones ejercidos por prevención y readaptación social en 2020, el 68% se destinó al pago de estas empresas. Implementados bajo un esquema de asociación público-privada, las concesiones fueron presentadas por el entonces presidente Felipe Calderón como una solución a un sistema penitenciario deteriorado y como ayuda a la estrategia de seguridad de su gobierno. Los contratos tienen vigencia de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor a 20. En conjunto, el gobierno mexicano proyecta que representarán un gasto total de 266.300 millones de pesos durante sus 20 años de vigencia. Durante este tiempo, la empresa concesionaria solo brinda condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares, pero la seguridad sigue siendo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Terminado el contrato, el inmueble y sus instalaciones son propiedad del proveedor. El presidente instruyó a la Consejería Jurídica lograr un acuerdo con los proveedores en beneficio de la hacienda pública y en paralelo elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se consigue un arreglo. Punto y contrapunto. Empiezo con los contrapuntos ahora. Estefanía, ¿cómo ves este tema? Una buena intención, la de reformar el sistema penitenciario, que en efecto pues urge reformarlo. Ha habido muchas demandas y muchos señalamientos por parte de la misma Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por parte del Consejo para Prevenir la Discriminación, de la situación en las cárceles aquí en la ciudad por lo menos, pero en todo el país están así. Pero una buena intención al parecer acaba mal y acaba incluso con sobreprecios. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me gustaría que la discusión de esto fuera más allá de los contratos corruptos y de este esquema público-privado que tiene metidos a las empresas más grandes de México en esto, donde vieron en los reos un negocio redondo. Hoy decía Salvador García Soto en su artículo que era un negocio redondo en el que ganaban 3 personas, el gobierno federal, los bancos y las empresas privadas, y al final las personas que trabajaban en el gobierno, porque se llevaban una buena parte de haber entregado esos contratos. Yo creo que tiene que ser más profunda la discusión, porque tenemos que replantearnos cómo vemos el sistema de seguridad, cómo vemos los programas de reinserción, cuál es nuestra visión de lo que son los reos, porque creo que desde el punto de vista que hemos creado de la seguridad, y que creo que se inquistó con Calderón, fue en que son personas que no tienen sentimientos, que no son humanos, que hay que tratarlos como la escoria de la sociedad, y por eso nos impusieron cosas como la prisión preventiva, que muy desafortunadamente también se ha seguido con esta administración, en el que no se toma en cuenta en realidad cuál es el sentido de tener prisiones y de tener cárceles, y que al final quienes más sufren en este sistema penitenciario, que no tiene perspectiva de género, que no tiene perspectiva de derechos humanos, y que además no está interesado en reformar en esta manera o de crear reinserción social, porque gana mucho dinero de cada persona que está ahí. Pues sí parece que sería complicado una reforma que tuviera que ver más allá de los negocios y de revisar quién está ganando dinero, y que sí tuviera una realmente que tuviera que ver con derechos humanos. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho de esto, porque en Estados Unidos es un esquema que se ha repetido muchas veces y por muchos años, y que siempre estamos hablando de que son las personas y las minorías las que más sufren estas políticas duras de sancionar a las personas y que terminan en la cárcel. Y pues sí creo que hoy es una buena oportunidad para hablar de lo que está pasando en México, para entender números, para ver que en realidad metan a la cárcel a todos, desde portar un poco de marihuana hasta el crimen más pesado del mundo, que todo se pueda corregir con prisión, tiene que cambiar, porque si no cambiamos eso, entonces no vamos a poder sanar
este país y sus heridas y sobre todo la herida que nos dejó la guerra contra el narco, ¿no? Coincido contigo en eso, pero Ana, una de las críticas que se están haciendo es que parece ser que este gobierno, el de López Obrador, no respeta contratos y no respeta la palabra del Estado mexicano, porque pues en su momento quienes encabezan la presidencia de México, en el sexenio de Peña o en el sexenio de Calderón, pues básicamente representaban al Estado mexicano y ahí había una palabra empeñada. Entonces hay quien dice, híjole, es que este gobierno no está respetando contratos y es el caso de estos 8 contratos con privados para las prisiones. ¿Cómo lo ves? Que me gustaría poder alegrarme en el sentido de que los privados demandaran a este gobierno de la Cuarta Transformación, pero el tema es que el costo nos lo llevamos todos, porque seguramente si esto se va a juicio, y aquí ya Gonzalo nos podría decir qué pasaría, pero pues seguramente lo pierde el gobierno mexicano y entonces adivinen de dónde sale, pues de nuestros impuestos. Entonces yo creo que nuevamente estamos observando pues esta dicotomía que es muy sencilla, que es muy básica, que es muy útil para la Cuarta Transformación en cuanto a decir los empresarios son los malos, y en lugar de concentrar el debate en muchas de las cosas que ya señalaron, pero también preguntarse del porqué de la necesidad de la existencia de cárceles construidas por privados, porque estamos hablando de la ineficacia del Estado para construir estas, y esto no solo fue culpa de Peña, de Calderón, de Fox o para atrás, estamos hablando desde la primera existencia de los penales mexicanos, las condiciones en las que están, y aquí lo malo no es la intervención que fue de común acuerdo, aquí no son los empresarios extorsionando al Estado, porque estamos hablando de que los privados suplen justamente la ineficacia del gobierno para poder tener prisiones dignas y prisiones con las condiciones máximas de seguridad que requieren. Aquí tenemos que cuestionarnos justamente las condiciones infraestructurales de cada una de las cárceles que pues son los nuevos enemigos del presidente, porque el rollo del avión presidencial ya se le terminó. Justamente también la condición de la vida de los reos, sean culpables, sean presuntos inocentes, lo que sea, son personas que están ahí cumpliendo una condena, también hay que puntualizarlo ahí, no todos los reos son inocentes, hay mucha gente que le ha hecho mucho daño a otros que están ahí porque se lo ganaron y sin embargo requiere que se cuiden sus derechos humanos porque están ahí, y también, pues también qué está haciendo López Obrador y su gobierno para solucionar esto, porque es muy fácil nuevamente, como les digo, señalar a los empresarios y no decir qué va a hacer este gobierno para mejorar las condiciones también de los reos, pero también para brindar condiciones de muchísimo mayor seguridad y justamente asumir la cantidad de delitos que se cometen. Nosotros hemos tenido legisladores que desde la Ciudad de México, como Olivia Garza hace algunas legislaciones, o el diputado federal hoy Luis Alberto Mendoza, que han señalado puntualmente cómo las condiciones en las que se generan los delitos dentro de la cárcel y no ocurre nada, ni el gobierno ni los privados lo detienen. Entonces al presidente le tembló un poquito la mano pues para señalar justamente quiénes son los dueños de estas cárceles. No lo señaló por su nombre porque sabe que son empresarios que sí pueden perjudicar pues a esto, pero también ocurre lo que tú señalas, ¿no? El tema del no cumplimiento de los contratos es algo que tendría que estar penado y que tendría que estar. Biden, por ejemplo, ya mismo señaló que no va a terminar lo del muro, que ya lo hablaremos adelante, porque tiene que terminar los contratos. Entonces, este es un debate que se tiene que dar a muchísima más profundidad y saliéndonos la dicotomía de los buenos y los malos, los empresarios son los malos y el gobierno es lo bueno, porque ahorita no están ofreciendo una solución para ninguna de todas estas aristas. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Y si puedes contestar la pregunta que hacía Ana, ¿qué pasaría si privados empiezan a demandar entonces al Estado? ¿Qué ha pasado también, digamos, con el tema, por ejemplo, de cuando se pone a consulta pues la ubicación de alguna planta cervecera? ¿Qué ha pasado también en temas del TEMEC con contratos de energías limpias y demás, ¿no? ¿Y qué ahora ocurre con las cárceles? A lo mejor me estoy confundiendo y no tiene nada que ver, o a lo mejor ni se parecen los temas, pero desde fuera pues parecería que sí. No, sí, es muy pertinente. Me gusta lo que dijo Estefanía y coincido con ella prácticamente en todo lo que comentó. Yo creo que es necesario revisar la política penitenciaria, pero antes de eso la política criminal, que de alguna u otra forma significa la manera en que como sociedad observamos las conductas delictivas y a las personas que lo cometen. Y en ese sentido, pues habrá que revisar con perspectiva de derechos humanos la prisión preventiva oficiosa y el endurecimiento de penas de cárcel. Hay que recordar que en tiempos de Felipe Calderón, la idea de hacer semiprivadas las cárceles o los centros penitenciarios a través de la figura de las asociaciones público-privadas era precisamente evitar el hacinamiento, el autogobierno, la corrupción, violación a derechos humanos, entre otras cosas. Y al día de hoy, la evidencia nos indica que han sido mal ejecutados.
precisamente por ahorrarse dinero en los gastos de ejecución. Un paréntesis, en este modelo la entidad privada se encarga de absolutamente todos los servicios, excepto de la seguridad que está a cargo del Estado. Pero parece ser que en términos muy generales han incumplido con ese contrato, y recordemos que en las asociaciones público-privadas hay un componente de derecho público más que de derecho privado, y en ese sentido, si hay una violación a los términos contractuales por parte de estas entidades privadas, sin importar quién sea, posiblemente se pueda actualizar una hipótesis para rescindir el contrato o digamos, para quitarles esta supuesta concesión. Y en ese sentido, me parece que es un dilema muy dramático, porque el contrafactual sería, bueno, les quitamos este esquema o esta concesión y regresemos a que sean cárceles públicas. Bueno, vemos que las cárceles públicas quizás tienen condiciones aún más dramáticas que estas cárceles llevadas a cabo por conducto de las asociaciones público-privadas. Y en ese sentido me parece que hay dos elementos fundamentales para entrarle en serio al tema de la política penitenciaria de nuestro país. Una es con recursos económicos, no sé si los haya o no los haya, pero los que hay se ejecutan mal, y la otra es voluntad política, y es un tema usualmente invisible porque nadie ve a las personas que están en la cárcel en la cotidianidad. Es decir, de alguna forma es un problema que hemos invisibilizado como sociedad. Entonces sí, desde el punto de vista jurídico se les puede rescindir el contrato o retirar la concesión, pero de todos modos es algo que se tiene que solucionar, ya sea por conducto de esas asociaciones público-privadas o, digamos, cárceles semi-privadas, o que se les regrese a la potestad del Estado de la administración de los centros penitenciarios, pero digamos que les iría peor, porque sabemos que las condiciones de las cárceles públicas pues están más fregados, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué contestarías después de escuchar estos argumentos? No, a ver, yo creía que con el PRI ya habíamos visto de todo en materia de corrupción y de saqueo del patrimonio público, pero llegaron los panistas y nos sorprendieron. Porque si bien es muy nociva esta contubernio entre negocios y política, cuando hablamos de política de seguridad y negocios es letal. Porque aquí estamos hablando de la libertad y de la vida misma de las personas. Y lo que hicieron los panistas fue instalar un negocio multimillonario redondo, que empieza con el tráfico de armas, con el comercio de armas, conseguir proscribiendo las drogas para que ellos las sigan traficando. Por eso García Luna está preso en Nueva York. Y luego para instalar un incentivo perverso en este modelo de penitenciario, en donde las empresas privadas ganan más dinero conforme hay más personas prisioneras. Entonces el incentivo es repletar las cárceles de mexicanos. Y aquí hay corrupción de sobreprecios y por eso podría rescindirse el contrato. ¿Cómo es posible que la noche de una persona en una prisión valga más que un hotel boutique? Estamos hablando de 6,000 pesos por noche, más o menos un aproximado. Y este negocio millonario equivale a 15,000 millones de pesos anuales, lo cual es equivalente a poder instalar otro Instituto Politécnico Nacional, otro poli en el país. De ese tamaño es la magnitud y el saqueo de esta visión privatizadora y de los recursos públicos. Y ahora pues García Luna seguramente está padeciendo una dosis de su propia cosecha, porque el modelo penitenciario privatizado se creó en Estados Unidos y ha vulnerado mucho los derechos humanos de quienes están ahí. En efecto, 6,000 pesos por noche, y eso es pensando en por persona, básicamente, cuando realmente lo que ocurre en estas prisiones es que hay personas hacinadas y en efecto no tienen ni buena alimentación ni buenas condiciones, y ahorita me imagino que con la pandemia están también pasando un momento terrible allá adentro. Tienes la mano levantada vía Ana, sí. Sí, a mí me gustaría escuchar a mis compañeros que defienden tanto este gobierno, ¿cuál es la propuesta? Porque, a ver, a mí como una mexicana honrada, como muchísimos otros mexicanos y mexicanas en el país, lo que yo les diría, ¿por qué con mis impuestos van a estar manteniendo reos? A ver, díganme, entonces, ¿por qué entonces el esquema tiene que ser de esa manera? ¿Por qué los reos entonces no trabajan y generan su propio sustento si están ahí cumpliendo una pena? Díganme, ¿cuál es la solución? ¿No quieren cárceles en este esquema semiprivado porque creen que es un negocio y todo está mal? Y nos está diciendo Gonzalo que probablemente las públicas están peor. Díganme cuál es la solución para mantener a las personas que han cometido crímenes. ¿Por qué con nuestros impuestos los vamos a mantener? Díganme, en una solución de derechos humanos. Alejandro levantó la mano para contestarte. No robar, no hacer negocios a través del erario y sobre todo que el Estado asuma la rectoría de sus sistemas penitenciarios. No lo puedes permitir eso, que esté privatizado y que sea control de privados. Bueno, ¿te deja satisfecha la respuesta, Ana?
No, claro que no, porque la 4T si algo está haciendo son negocios, y si no, que le preguntes a los amiguitos de su generación. Hay una opacidad espantosa en este gobierno. Bueno, ¿alguien más que quiera cerrar este bloque? Adelante, Gonzalo. Sí, nada más para referirme a lo que comentó Alejandro, estas asociaciones público-privadas no ganan en función del número de personas que tienen guardadas en términos generales. Eso sí sucede en Estados Unidos. Yo soy de la idea que las asociaciones público-privadas no son una mala idea en función de sus resultados. Es decir, si realmente hay reinserción social y se evita la delincuencia, es una buena noticia. El monto económico es relativo en función de los resultados. Y difiero también con lo que dice Ana, de que por qué como mexicanos tenemos que mantener a los presos, pues es parte de nuestra obligación, con una perspectiva de derechos humanos de reinserción social, precisamente. Bueno, es que Ana quiere regresar a los campos de trabajo forzosos. No, chicos, los reos tendrían que trabajar y ganarse el pan en la boca. O sea, no están ahí de vacaciones y no están ahí para aprender a ser criminales. Tendrían que hacer algo útil con sus años de condena. O sea, discúlpenme. Bueno, otro tema del cual seguiremos hablando seguramente conforme se vaya presentando, a ver si hay un plan concreto en la 4T para ver qué hacer con esta propuesta y una alternativa, digamos, a lo que se hizo en el sexenio Calderón. Vamos a una pausa y al regresar, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó ya las primeras medidas de su gobierno. Entre ellas, frenó la construcción del mentado muro de Trump y abrió la posibilidad de una reforma migratoria que beneficia a 11 millones de personas. ¿Qué opina la mesa de estas primeras medidas? ¿Cómo benefician o perjudican a México? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.